Bienvenidos a UNETV Loja. El día de hoy tocaremos dos temas muy importantes para toda la sociedad: la crisis de la seguridad social y la crisis del IES. Está afectando a todos los ecuatorianos, a los afiliados y a los futuros. Hoy vamos a entrevistar al expresidente de la UNE, defensor de la seguridad social, que estamos con el licenciado Gilbert Grant, que se suma a las personas que estamos preocupados por la situación que se está presentando. Licenciado Gilbert, cuéntenos, ¿cuál es su punto de vista referente a la crisis de la institución ecuatoriana de seguridad social, IES? Debo iniciar indicando de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un patrimonio de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, pero también de los afiliados al Seguro Social Campesino. Es decir, tiene más de 100 años de vigencia y tiene un modelo de reparto solidario. Por lo tanto, no es que el IES está quebrado, el IES está mal administrado. ¿Y quiénes lo han administrado? Los gobiernos de turno. Por lo tanto, hoy estamos preocupados por la difícil situación que estamos viviendo, ya que en el 2009 el fondo de pensiones tenía 9.000 millones de dólares y hoy en el 2024 tiene menos de 6.000 millones de dólares. Es decir, este fondo está disminuyendo, se está descapitalizando porque los gobiernos del señor Correa, que negó aportar el 40% al fondo de pensiones, es decir, al fondo de invalidez, vejez y muerte, le ha causado un enorme problema y dificultad a la seguridad social. El gobierno del señor Moreno dijo que iba a pagar ese 40%, tampoco lo cumplió. El señor Lazo tampoco lo hizo y hoy el presidente Noboa no aporta el 40% al fondo de pensiones. Por lo tanto, está descapitalizándose y esa es una gran preocupación para los actuales jubilados, pero también para los jubilados que vienen, a los afiliados que están en servicio activo, tomando en cuenta que en el país son más de 3.500.000 afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y jubilados somos 680.000 jubilados que recibimos nuestra pensión jubilar. Preocupación sí, porque los intentos de privatizar al IES no han terminado. Los apetitos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y también de las alianzas público-privadas que, entre comillas, dicen que el seguro está en crisis. El seguro no está en crisis, está mal administrado, pero también por la irresponsabilidad de los gobiernos. El gobierno del señor Guillermo Lasso, debo indicarle que nombró o creó una comisión ciudadana interdisciplinaria. ¿Con la finalidad de qué? De llevar a cabo unos cambios, unas propuestas que todas están ajustadas a las políticas neoliberales y ¿qué plantean? En primer lugar, elevar la edad para jubilarse. En segundo lugar, aumentar el aporte de 12 aportes que se hace al año a 14, es decir, al aporte del 13º y 14º sueldo. ¿Qué más? Disminuir la pensión jubilar a través de un nuevo cálculo. Es decir, todas estas medidas son unas medidas que nos va a afectar y nos está ya afectando psicológicamente. Pero también el gobierno del actual presidente, Daniel Noboa, no aporta el presupuesto correspondiente para el pago al IES, es decir, le reduce 1.300 millones de dólares del presupuesto que corresponde a la seguridad social. Todo esto repercute a los afiliados. Por eso es que, en primer lugar, el intento o las pretensiones de los privatizadores, de los neoliberales, es de desprestigiar la seguridad social, no entregar el presupuesto, no entregar los médicos, los especialistas, no hay el equipamiento, la medicina es de pésima calidad o medicina genérica. Entonces, ¿cómo se benefician los privatizadores? A través de la transferencia de los afiliados hacia las clínicas privadas, en donde se descuenta de los aportes o de los recursos del IES los gastos, es decir, se destruye lo estatal, se destruye el patrimonio de los afiliados para beneficiar a las clínicas privadas. Esto es un grave problema al cual los afiliados, jubilados, pensionistas y afiliados al Seguro Social nos hemos puesto en alerta y hacemos un llamado para unirnos, para organizarnos, para movilizarnos, pero también para plantear alternativas que permitan solucionar estas dificultades que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Claro que sí. Es una de las temas preocupantes en el Ecuador, ya que una de las principales causas, como lo dijo mi compañero, es la crisis de la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, que se debe a partir de la falta de reformas estructurales y del crecimiento de demandas de servicio.
Como bien lo comentó, existen propuestas de reforma que son dos. Una de ellas es aumentar la edad de la jubilación e el incremento de aportes. Pero yendo más allá, nosotros como punto de siendo personas que usted es parte del IES, ¿cuál usted cree o considera que sería quizás una posible solución ante esta situación que está pasando el IES? El IES debe ser administrado por sus dueños. Ya hubo una propuesta, un proyecto de ley de iniciativa popular que fue reformado y totalmente después no se cumplió con lo establecido. Los asambleístas y el gobierno optaron por no permitir lo que se había incluido en ese proyecto. Por lo tanto, hoy el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sigue siendo administrado por el más grande deudor, que es el Estado, representado en el gobierno. El Estado le debe a la Seguridad Social más de 25.000 millones de dólares y no es posible que siga administrado por quienes mantienen la morosidad. También la patronal también tiene su vocal y también es parte de la morosidad y la deuda que mantienen con la Seguridad Social. Pero no contentos, hoy también el representante de los afiliados también fue cooptado por el gobierno, impuesto por el gobierno. Entonces, el gobierno controla toda la administración de la seguridad social. Los maestros, los afiliados, jubilados, pensionistas, Seguro Social Campesino. Es decir, nos hemos reunido y hemos planteado alternativas de salida a estas dificultades, a esta crisis, ya que planteamos una nueva ley de seguridad social, la seguridad social que todos nos merecemos. Es una propuesta elaborada por los trabajadores, por los afiliados, por los jubilados y también por los afiliados al Seguro Social Campesino. Y la estamos dando a conocer, la estamos socializando, la estamos debatiendo, la estamos mejorando. El 24 de agosto en la capital de la República se reunió el Frente de Defensa de la Seguridad Social y se dio un seminario taller al cual se me invitó como representante de la provincia de Loja. Y ahí se discutió esta propuesta para enfrentar las políticas neoliberales, las políticas privatizadoras, pero también las propuestas para defender ese derecho que tenemos los ecuatorianos a una seguridad social para todos. Esta es una alternativa para enfrentar, como lo dije al inicio, las propuestas del Fondo Monetario Internacional encabezadas por Augusto Espinosa, por Augusto de la Torre, perdón, nombrado y designado por el señor Guillermo Lazo, pero también por el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que Augusto de la Torre es un exfuncionario del Banco Mundial. De la misma manera, el actual presidente tiene listas las propuestas de reforma y se pretende descargar en vez de pagar la deuda que tienen, aumentando los aportes. Es decir, al propio afiliado lo castigan con el mal servicio y lo van a castigar, como lo dije, como las propuestas de elevar la edad para jubilarse, elevar el número de aportes, disminuir la pensión jubilar y avanzar en los procesos de privatización. Pero la propuesta esta nace de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la República del Ecuador. Ahí establecido lo que es la seguridad social y los derechos que tenemos y mantiene. La responsabilidad que tiene el Estado con la seguridad social. Sin olvidarse, por ejemplo, que hay países como Costa Rica. Costa Rica es el 99% de ciudadanos, el Estado les aporta a la seguridad social. Y en cambio en el Ecuador no existe eso. Entonces los ecuatorianos, haciendo uso de lo que establece la Constitución, necesitan que estas propuestas sean incluidas, ya que mantiene derechos laborales, resuelve los problemas de la sociedad y de la seguridad social, mantiene las actuales prestaciones que otorga el IES, incorpora diversos sectores sociales al seguro general obligatorio, institucionaliza el Congreso de los afiliados, jubilados y pensionistas como máxima institución o máxima instancia donde se definirán las políticas, así como también la fiscalización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también se establece el Fondo Nacional de Seguridad Social. ¿Para qué? Para garantizar no solamente las prestaciones, los servicios, sino también las jubilaciones de las pensiones jubilares a los actuales jubilados. Como lo dije, son más de 680.000, pero también garantizar las jubilaciones de los 3.500.000 ecuatorianos. Y con este fondo, administrado por sus dueños, serán invertidos ya sea en minas, en compra de bonos,
en obras sociales, es decir, en obra pública, y eso genera rentabilidad. No alcanzamos a ver cómo es que no haya dinero con semejante patrimonio que reunido todos los bancos del país no tienen el patrimonio que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso es el apetito, la voracidad de los buitres que les llamamos, que están acostumbrados a vivir de los negocios con el Estado, porque para eso tienen al presidente, para eso tienen a su gobierno. Los afiliados, los jubilados, pensionistas y afiliados al Seguro Social Campesino estamos desprotegidos, y por eso mi llamado es a que nos unamos, defendamos nuestro patrimonio, defendamos nuestro seguro, defendamos lo que nuestros antepasados, quienes iniciaron y defendieron y conquistaron estos derechos, nos costó y les costó lucha, sacrificio y hasta vidas. Hay que entender que este derecho no nos lo dieron los patronos, no nos lo dieron los gobiernos, lo conquistamos los trabajadores con organización, unidad, lucha y sacrificio. Claro que sí. La crisis de la seguridad social del Ecuador es un tema complejo que involucra varios factores. Una de las principales preocupaciones es la delincuencia, que ha aumentado significativamente en los últimos años. La pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades educativas y laborales. La corrupción, la falta de acceso a la justicia son algunas de las causas subyacentes de este problema. La delincuencia también afecta la calidad de vida de los ciudadanos, generando un ambiente de miedo e inseguridad. Es otro tema muy importante que también tiene mucho que ver con lo que comentábamos del IES. ¿Usted qué opina o qué considera en esta realidad en la que tenemos, que estamos en una crisis de seguridad social en el Ecuador? Debo indicar que los ecuatorianos estamos viviendo momentos muy duros y difíciles en materia de seguridad. Estamos catalogados como uno de los países más corruptos, más peligrosos del mundo. ¿Y esto por quiénes? No porque los ciudadanos lo hemos decidido, sino porque los gobiernos le negaron a nuestros niños y le siguen negando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el ingreso al sistema educativo. Hay cientos de miles de jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Hay niños que no pudieron, más de 50,000 niños que no regresaron a clases en el régimen de sierra. Los gobiernos a su turno en campaña electoral, ¿qué es lo que ofrecen? Garantizar el libre ingreso a la universidad, entregarle el presupuesto a la educación, mejorar la infraestructura, garantizar la conectividad, entregar los uniformes, entregar los textos escolares. Esos son ofrecimientos de campaña, pero todo esto se debe ¿a qué? A que los intereses de los grupos económicos no es garantizar bienestar. Ellos no van al gobierno para solucionar los problemas que tiene la población, sino para hacer negocios con el Estado y beneficiarse. Por ejemplo, si no le entregan el presupuesto a la educación, si no le entregan las partidas docentes, que hay una falta de más de 74,000 docentes y más de 17,000 partidas así no son restablecidas de los maestros que se jubilan, entonces hay una crisis de maestros, hay un déficit de maestros, hay un déficit de aulas, de mobiliario, de textos escolares, de laboratorios, de la conexión o al internet. Entonces, si no hay eso, ¿qué están haciendo? Utilizando a los docentes, a los padres de familia, para que mediante mingas, mediante colaboraciones voluntarias, entre comillas, solucionen lo que el Estado debe garantizar. El 6% del presupuesto de educación no lo entrega. Hoy estamos septiembre y el gobierno ha gastado menos del 20% del presupuesto para la educación. Entonces, ahí está la responsabilidad. Además, el trabajo, el salario básico que tiene el pueblo ecuatoriano del sector privado es de $460. La canasta en estos momentos supera los $800 y en algunas ciudades como Cuenca y también, ¿por qué no decirlo, Loja? Está sobre los $830. Ni siquiera lo más elemental se puede cubrir. Entonces también el gobierno, a través de la primera ley que la aprobó con la alianza entre la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano y ADN, ¿qué planteó? Dijo que se creara una ley para generar trabajo a los jóvenes de 18 a 29 años. Entonces, cuando vamos y constatamos las propias instituciones del Estado como la Seguridad Social, no hay tal, los jóvenes no están recibiendo empleo. Y aquí en este país trabajan niños, trabajan jóvenes, trabajan adultos, ancianos, reciclando basura, realizando el trabajo informal.
haciendo actividades ilícitas como para sobrevivir, como es el microtráfico. Pero también, como usted dice, hay peligro, las familias tienen peligro. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque estamos gobernados, perdóneme que le diga, y asumo la responsabilidad, por delincuentes, por narcopolíticos, por corruptos, ¿no es cierto?, por evasores de impuestos, por morosos, por tramposos, por aquellos que tienen fortunas ilegales, aquellos que sacan sus dineros a esconderlos en los paraísos fiscales. La pregunta que le hago, ¿cuál de esos están siendo investigados? ¿Cuál de esos delincuentes están siendo perseguidos? ¿Cuáles de esos están siendo encarcelados? Si usted va a la cárcel, la mayoría de los detenidos en los centros de privación de libertad son menores, son jóvenes. Entonces eso es preocupante. ¿Qué hace un joven si no estudia, si no tiene trabajo? Son presa fácil de la delincuencia. ¿Quiénes son los que trafican con drogas? No son nuestros niños ni nuestros jóvenes, son gente pudiente. ¿Pero a quién le apresan? Al micro expendedor. ¿A quién le apresan? ¿A quién lo sentencian? Al que se roba una gallina, tal vez al que asalta un vehículo, ¿no es cierto? Pero a los grandes, a los que roban por millones, usted ve todos los días en las noticias cómo invierte el país pagando jueces, fiscales, organismos de control, fiscalizadores. Pero a esos no les pasa nada. En la Asamblea Nacional se aprueban las leyes, pero esas leyes no se ejecutan, no se cumplen, entonces el país vive en una verdadera zozobra, y esto no lo van a cambiar los responsables de la crisis. Lo va a cambiar cuando el pueblo tome conciencia y tenga que con sus propias manos construir el país que necesitamos. Pero a eso tenemos que limpiar, que purgar a toda esta gente que nos ha causado tanto daño, como por ejemplo los vinculados en actos de corrupción, como Metástasis, Plaga, Purga, INAPAPERS, otros tipos de delincuencia, privatizaciones de las áreas estratégicas, concesiones mineras. El gobierno, como lo dije, no está interesado en solucionar los problemas ni cumplir su plan de campaña, sino de aprovechar al máximo los negocios para beneficiar a su familia y al grupo económico. Claro que sí. Posibles soluciones ante esta situación es crear oportunidades económicas, reducir la desigualdad social, mejorar la educación y las reformas laborales. Lucha contra la corrupción y fortalecer el Estado de Derechos, proporcionar acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Como dijo mi compañero, claro que sí. Todos estos problemas radican desde la necesidad. Desde la necesidad por falta de empleo y falta de educación ha hecho que nuestros jóvenes caigan en las manos por ser personas muy vulnerables y pues fin acaba de terminar, acaban con vidas, porque muchos de estos jóvenes que se dejan llevar por la necesidad terminan presos. Por ello también es fundamental que el gobierno, la sociedad civil y los ciudadanos trabajemos juntos para poder abordar esta crisis de la seguridad social en el Ecuador y crear un entorno más seguro y próspero para todos. Gracias.